Clasificación A. Apto para todo público. Advierte la NASA que los próximos 30 años el mar subirá de nivel. Podría ser igual al aumento total observado en los últimos 100 años. Condiciones climáticas estables en Tabasco. Reportan que el Río de la Sierra y Puxcatán permanecen en semáforo de prevención. Inauguran jornadas pellicerianas Encuentro de Poesía 2022, evento cultural de talla internacional que impulsa en Tabasco el legado de Carlos Pellicer Cámara, poeta de América. Aplicarán a partir de mañana vacuna de refuerzo AstraZeneca para adultos de 30 años en adelante del municipio de Centro. La vinculación es una herramienta más de trabajo, enfatizó el rector de la UJAT al constatar la entrega de licencias de software con Paqui. Buscan beneficiar a estudiantes de las carreras económico-administrativas. Tiene el Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la UJAT 30 días máximos para someter a votación universal con voto libre y secreto de los agremiados los acuerdos establecidos. En información nacional, estudio revela que tras el retorno a las aulas, niños y adolescentes sufren ansiedad excesiva al ser separados de sus padres. En el ámbito internacional, reportan 18 decesos por fuertes lluvias en Río de Janeiro, Brasil. En ciencia y tecnología, diseñan en Italia vacunas que posiblemente combatirán todas las variantes de COVID-19. En la sección de cultura y de nuestro patrimonio universitario, le presentamos el catálogo de nombres vulgares y científicos de plantas de Tabasco de Miguel Alberto Magaña Alejandro. Y en los deportes, el patinador artístico sobre hielo Donovan Carrillo arribó esta mañana a nuestro país tras su histórica actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Todo esto y más hoy en UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y le doy la bienvenida a este espacio informativo UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Soy Marbella Suárez y vamos a comenzar con la información correspondiente al día de hoy. Cielo despejado sin lluvias este miércoles, así lo informa el Instituto Estatal de Protección Civil del Estado. El Instituto Estatal de Protección Civil del Estado informó que bajas presiones en el interior del país y su interacción con altas presiones en el Golfo de México favorecerán condiciones estables para la entidad, así como la recuperación de las temperaturas nocturnas en la región. Este miércoles se prevé cielo parcialmente despejado sin probabilidad de lluvias en el estado. Las temperaturas máximas se mantendrán entre los 27 y 29 grados Celsius y las mínimas de 16 a 18 grados. Reportó que el río Samaria mantiene un nivel bajo, en tanto el de la Sierra y el Puxcatán permanecerán en un semáforo de prevención. UJAT Noticias. Este miércoles continuó la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para adolescentes de 14 a 17 años en Rezago del municipio de Centro. Se trata de la primera y segunda dosis del biológico de Pfizer. De igual forma, se aplicó el refuerzo a personas mayores de 40 años o más que completaron su esquema hasta el 31 de agosto del año pasado. El biológico que está recibiendo este grupo de personas es el de AstraZeneca. Las sedes de vacunación están funcionando en las canchas de básquetbol de la Ciudad Deportiva y en Olimpia 21. El horario fue de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en tanto que la aplicación de la vacuna de refuerzo AstraZeneca contra el COVID-19 para adultos de 30 a 39 años y mayores de 40 años rezagados en el municipio de Centro iniciará este jueves 17 y va a concluir el 23 de febrero. Las sedes a partir de mañana serán la 30 Zona Militar, el plantel 30 del Cobatap, las canchas de básquetbol de la Ciudad Deportiva, Olimpia 21, UJAT Zona de la Cultura y el Instituto Tecnológico de Villahermosa. El horario de atención será de 8 a 3 de la tarde. En más información, Salud realizará toma de pruebas COVID solo en circuito del Palacio de los Deportes. Vamos a ver. La Secretaría de Salud de Tabasco informó que será deshabilitado el módulo de pruebas COVID ubicado en el Parque Dora María. Por lo anterior, a partir de mañana jueves 17 de febrero, solamente se realizarán pruebas de detección de COVID-19 en el módulo instalado en el Palacio de los Deportes. El horario de atención es de lunes a sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Cabe recordar que la dependencia reabrió el pasado 6 de enero el módulo de pruebas COVID-19 ubicado en el Parque Tabasco, debido por el notable incremento de los casos del coronavirus. UJAT Noticias.
El día de hoy se llevó a cabo la inauguración de las Jornadas Pellicerianas Encuentro de Poesía 2022, evento cultural de talla internacional que revaloriza e impulsa el legado de Carlos Pellicer Cámara, el poeta de América. Aquí le compartimos los pormenores. El legado cultural de Tabasco no se concibe sin Carlos Pellicer Cámara. Por eso se honra su memoria en su tierra. Fue lo dicho por el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos. Esto en la inauguración de las Jornadas Pellicerianas Encuentro de Poesía 2022 en el Museo de Antropología que lleva su nombre en la ciudad de Villahermosa. Y esto en el marco de la conmemoración de los 125 años del natalicio del poeta y museógrafo tabasqueño. Nadie como él ha descrito nuestra biodiversidad, nuestro trópico, nuestras raíces, pero sobre todo, nadie como él ha hablado y valorado a nuestros pueblos indígenas y a las mujeres. Carlos Pellicer es sin duda el poeta más prolífico de la literatura mexicana. En este acto, la poeta y escritora Beatriz Espejo recibió la distinción literaria Poeta de América Carlos Pellicer Cámara 2022, ya que desde muchos años escribe y lo describe por su cercanía y relación amistosa e intelectual. Lo más interesante de Carlos Pellicer, bueno, todo es interesante, pero algo que es muy interesante es en lo que poca gente le para, que casi toda su obra está dedicada. Como es un hombre, era un hombre muy generoso, solía dedicar sus poesías. Las únicas poesías, si ustedes lo ven con atención, casi siguiendo las dedicatorias, se puede hacer su biografía. Por ejemplo, empieza dedicándole cosas a José Vasconcelos, que como ustedes saben estuvo en la lucha por la presidencia en el 29. Durante 4 días habrá mesas de lecturas poéticas, conferencias magistrales, presentaciones de libros, muestras fotográficas y teatrales, así como espectáculos de danza, conciertos musicales y exposición de obras plásticas. En total, serán 29 actividades presenciales y 9 virtuales adaptadas a los nuevos tiempos sin perder el impulso a la cultura. Carlos Pellicer Cámara, el poeta de América, un hombre cuya voluntad y convicción por la transformación de la sociedad a través de la educación y la cultura lo llevaron a trabajar incansablemente por los ideales de la justicia social, por la preservación como ejemplo de reconciliación y unidad y por la protección de nuestro patrimonio cultural. De igual forma, se inauguró la exposición biográfica Yo era 7 y 70. Previo a la ceremonia, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos montó una guardia de honor a la estatua del poeta de América, ubicada en la explanada del Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara. A estos actos asistieron el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, así como diferentes actores de la vida política del estado de Tabasco. Con imágenes de Luis López, edición de Valdemar Moreno, Armando Cortés, UJAT Noticias. Vamos a conocer la información del ámbito universitario. El rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, realizó un recorrido por las aulas de la División Académica de Ciencias Biológicas durante la primera semana de actividades presenciales. Vamos a conocer los detalles. El rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, continúa su gira de visita en las divisiones académicas. Este miércoles asistió a la DACBIOL, donde constató el correcto protocolo sanitario y el inicio de clases luego de 2 años que se impartieron a través del aula virtual UJAT. El director de la División Académica de Ciencias Biológicas, Arturo Garrido Mora, acompañó al rector en este recorrido por las aulas y en los pasillos, donde ambos platicaron con alumnos de las diferentes licenciaturas. ¿Cómo ves los filtros sanitarios aquí de la universidad? Pues bastante bien, de todas maneras están los guardias allá, checando la temperatura con gel antibacterial y el filtro que nos sanitiza cuando entramos. En lo que respecta a las clases, pues le entendemos más, se pone más práctico. Ahorita de lo que estamos esperando, bueno, más que nada de lo que estoy esperando yo, es las prácticas, porque podemos salir. Y ya, porque sí me mantenía ya muy estresado respecto a estar en el hogar. En esta división académica, los alumnos están cursando sus carreras desde el pasado lunes 14 de febrero. Tenemos un trabajo muy fuerte, sobre todo para tratar de minimizar los riesgos sanitarios relacionados con el Omicron. Mucha de la población que ahora nosotros vemos en toda esta división académica cuentan en los diversos salones, en cada uno de los salones, con opciones para poder
con la responsabilidad que cada uno de ellos le competa, mantener alejado estos contagios. Desde el inicio del ciclo escolar, el rector Guillermo Narváez Osorio ha visitado las divisiones académicas de Ciencias Sociales y Humanidades, Económico-Administrativas, de Educación y Artes, de Ciencias de la Salud y de Ciencias Biológicas. Con imágenes de Luis López, edición de Amner Villegas, Armando Cortés, UJAT Noticias. Ante el señalamiento del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la UJAT, que continúa latente el posible estallamiento de huelga, el rector de la Universidad, Guillermo Narváez Osorio, dijo: por ley, el Comité Ejecutivo tiene 30 días máximo para someter a votación universal con voto libre y secreto de todos los agremiados los acuerdos que se establecieron el domingo pasado. Narváez Osorio dijo que se cumple con las formalidades que la ley establece en este y todos los acuerdos con los sindicatos. La votación, donde se decidirá la aceptación del ofrecimiento de las autoridades universitarias, será presencial con urnas y donde participarán los 1.601 agremiados. Entonces, lo que el procedimiento es, ellos pidieron 30 días máximo, que puede ser 7, 8, 9, como ellos se organicen, es el de someter o convocar a toda la base trabajadora simplemente para que hagan un sí o un no, es como un referéndum. Entonces, ellos se convocan, ellos van, votan y dicen sí o dicen no. Eso es el procedimiento. Incluso la autoridad laboral nos fijó un plazo de 3 días para presentar ya el documento, porque como fue por vía Zoom, presentar el documento en vivo, pues el documento al tribunal, el tribunal. Hacemos una pausa y enseguida volvemos a UJAT Noticias. Este lunes en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, En Contacto Contigo. Iniciamos la segunda temporada con nuestros invitados, la doctora Felipa Sánchez Pérez, directora de la división, y los profesores e investigadores Raimundo Vázquez Soberano y Guillermo Ramírez Armas. Promocionarán las licenciaturas de la DAXI. En Contacto Contigo, en vivo, lunes 17 horas, a través de TV UJAT y Facebook Live UJAT. Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Durante las últimas semanas hemos escuchado que el coronavirus o COVID-19 se transmite de una persona a otra, provocando enfermedades respiratorias que, en algunos casos, pueden convertirse en una enfermedad grave. Entre todos podemos evitar que el COVID-19 siga viajando por el mundo, lo cual es bueno para nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades. Para ello, debemos actuar con prudencia, usando el sentido común y siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud. Por ejemplo, es importante que al toser o estornudar nos cubramos la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Y si te es posible, estornuda donde no hayan personas cerca. No debes tocarte la cara con las manos sucias y menos la nariz, boca o los ojos. Lava tus manos frecuentemente con jabón. Quédate en casa. Evita hacer viajes innecesarios. No saludes de mano, con beso o abrazos. Y cuida a las personas débiles y ancianas. Y no olvides comer frutas, verduras y tomar agua, pues un cuerpo saludable y fuerte es capaz de vencer al coronavirus y a muchas enfermedades más. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias. Y en más información universitaria, constata el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, la entrega de licencias de software Compact-I para uso académico gratuito de los estudiantes de las carreras del área económico-administrativo. La empresa Gold System de México, SADCB, donó este miércoles a la UJAT licencias de software para uso académico. Se trata de 44 paquetes de las áreas de contabilidad, nómina y comercial premium, modo usuario, en la que alumnos tendrán acceso gratuito para reforzar su formación profesional. El rector Guillermo Narváez Osorio señaló que esta gestión es surgida del programa de TV UJAT, Empresarios del Edén. Valoramos pues
la gestión realizada por la empresa Gold System de México como distribuidor autorizado en la entidad, para que nuestros alumnos de las licenciaturas de Administración, Economía, Mercadotecnia y Contabilidad se puedan ver beneficiados con esta licencia. ¿Por qué? Porque es a través de estos programas que los estudiantes podrán reforzar sus competencias y habilidades, lo cual seguramente le va a dar un plus para que salgan al mercado laboral a buscar un trabajo con mayores herramientas y mayores posibilidades de adquirirlo. El monto del donativo es de 746,680 pesos en beneficio directo para los estudiantes de la DACEA, quienes podrán hacer uso de los paquetes en el centro de cómputo de la división. Y por esto es indispensable contar en el negocio con estas herramientas para tener saludables operaciones sin importar la actividad a la que se desenvuelva la iniciativa privada o la institución. Narváez Osorio solicitó al director de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas, Luis Manuel Hernández Gobea, dar seguimiento al uso de cada uno de los programas donados, a fin de beneficiar a los estudiantes de las 6 carreras que integran este campus. En Compaquí seguiremos apoyando a todos los profesores para que eduquemos a nuestros jóvenes futuros contadores en una preparación buena para que puedan tener una oportunidad laboral favorable. El rector de la UJAT señaló que esta donación será de provecho para la formación de los estudiantes, quienes dijo aplicarán lo aprendido en beneficio de la sociedad tabasqueña. Con imágenes de Luis López, edición de Abner Villegas, Armando Cortés, UJAT Noticias. La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades fue sede del Foro Aniversario de la Constitución Mexicana de 1917. Vamos a los detalles. Fue la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y su directora quienes se dieron a la tarea de organizar el Foro Aniversario de la Constitución Mexicana de 1917, el cual se realizó de forma remota y presencial desde el Auditorio Eduardo Alday de la División, conformado con las conferencias magistrales de los docentes y profesionales Humberto Morales, Nicolás Haddad, Eduardo Estañol, Margarita Rodríguez, Jesús Antonio Piña y Héctor Valencia. El foro fue inaugurado por la doctora Felipa Sánchez Pérez, directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. La exposición de motivos corrió a cargo del maestro Eduardo Estañol Vidal. Compañeros, sabemos que los que están aquí presentes están ávidos de conocimientos y los maestros se acercan a ustedes por medio de estos foros para que ustedes amplíen sus conocimientos y ayuden a que la universidad cumpla sus funciones de transmisión del conocimiento, de difusión del mismo y de creación de nuevos conocimientos. Fue la directora de la división quien, previo a inaugurar oficialmente el evento, destacó la relevancia del mismo. La Constitución de 1917 es reconocida como la primera constitución social porque en la misma quedaron plasmados derechos tan importantes como la educación laica y gratuita, el derecho a la propiedad, los salarios mínimos forjadora de este país, como somos las y los profesionistas. Las conferencias dieron inicio con la intervención del doctor Humberto Morales Moreno, quien desde la Benemérita Universidad de Puebla se enlazó para compartir su tema, los medios de control en las reformas constitucionales del gobierno actual. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Acompáñame a ver la opinión docente por parte del profesor e investigador José Juan Paz Reyes. ¿Qué tal? Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la recesión económica. ¿Qué es la recesión económica? Es una de las etapas del ciclo económico. El ciclo económico son fluctuaciones cíclicas de la actividad económica a las oscilaciones recurrentes de la economía, en las que una fase de expansión va seguida de otra de contracción, seguidamente a su vez expansión y así sucesivamente. El ciclo económico se compone por 4 etapas. La primera es auge, es la fase donde el Producto Interno Bruto alcanza su máxima expresión. La segunda es la recesión, fase donde hay descensos del Producto Interno Bruto y disminuye durante 2 trimestres consecutivos. La depresión es la tercera fase,
del ciclo económico, el cual el Producto Interno Bruto real alcanza su mínimo nivel después de disminuir durante la recesión. Y luego viene la recuperación, es la fase donde se da un alza del ciclo por un Producto Interno Bruto en constante aumento. La recesión es un fenómeno económico a nivel planeta, no es privativo de un país en particular. Por ejemplo, en 2021, Alemania se declaró en recesión técnica porque su economía tuvo una contracción de menos 2.0% durante 2 trimestres, los cuales no creció en estos 2 tiempos de 2 trimestres. Luego creció 1.6%. La menciono porque es la economía más importante de la Unión Europea, la que lidera el grupo. Las más representativas también lo experimentaron, pero no dijeron nada, no lo anunciaron. Nadie se enteró y hasta el propio Fondo Monetario Internacional tampoco lo comentó. Respecto a la economía de México, hace unos días el INEGI publicó que el Producto Interno Bruto del país tuvo una caída de 0.1% en los últimos 3 meses de 2021, respecto al trimestre anterior que también cayó 0.4%. Mas, sin embargo, las actividades primarias crecieron 0.3% en el tercer trimestre y 0.4% en el cuarto trimestre de 2021. El que decreció fue el sector terciario, muy sencillo. Las líneas aéreas, el transporte pasajero, los hoteles y servicios turísticos fue frenado a un aforo del 50%. Naturalmente que eso provoca disminución. Lo único que creció exponencialmente fue el servicio de telefonía y la comunicación por plataforma de Internet. Y el comercio también reportó un aumento en agosto de 2021 estimado en 8.7%. Y porque el consumo solo creció 1.1% en noviembre. Por otro lado, el indicador de consumo Big Data BBVA Bancomer reportó que en el mes de noviembre se dio una variación mensual positiva, retomando impulso tras el lento dinamismo registrado en el tercer trimestre de 2021. Los datos demuestran una evolución positiva del segmento de bienes con 1.0% y servicios con 1.5%. Si consideramos también que determinados indicadores como el ingreso, o sea, el salario que aumentó 71% en 2 años, el empleo, la paridad del dólar, el Producto Interno Bruto, la inflación, tuvieron un comportamiento positivo durante 2021, quienes hacen este tipo de análisis reportan que el tercer trimestre de 2021 hubo una contracción, pero en el cuarto trimestre hubo un crecimiento que va de 0.9% al 1.1%. De acuerdo a estos datos que se presentan, entonces no se puede hablar de una recesión económica técnica. Veamos cómo se comportó el Producto Interno Bruto de la zona G20 en 2021. Por ejemplo, dicen que creció 0.4% en el segundo trimestre de 2021. Revisemos el comportamiento de algunas economías de las más importantes, como es el caso de Canadá. Canadá decreció a menos 0.3% y después un aumento de crecimiento del 1.4%. La Unión Europea en su conjunto crecieron el 2.1%, después de una contracción de menos 0.1%. Estados Unidos creció 1.6% y tenía un crecimiento de 1.5%. China creció 1.3% después de crecimiento de 0.4%. Y Francia creció 1.1% después de un 0 de crecimiento, no creció. Y no están hablando de una recesión económica técnica. Considero que este tipo de análisis que se presenta no debería ser tendencioso porque desinforma. Es bueno hacerlo porque permite tener información de lo que está pasando en la economía del país y del planeta. Les saluda José Juan Paz Reyes. Hasta pronto. En información nacional, niños y adolescentes sufren ansiedad tras retorno a las aulas. Acompáñame a ver los detalles.
Niños y adolescentes de entre 10 y 15 años están presentando altos porcentajes de ansiedad por separación en medio del regreso a las clases presenciales. Los hombres de 59.6% y las mujeres de 49.6%. Se trata de un trastorno a partir del cual se experimenta una ansiedad excesiva al estar separados de sus padres. Cuando lo padecen no pueden pensar en otra cosa que el miedo constante de la separación, además de tener pesadillas o malestares físicos regulares. Es posible que no quieran ir a la escuela u otros lugares. Así lo revela el estudio Equidad y Regreso en la parte socioemocional de la organización Mexicanos Primero, que refiere que la ansiedad por separación creció en los hogares donde los estudiantes reportaron que no habían realizado actividades con sus familias. Entre los hallazgos del estudio se encuentra que, con solo abrir las escuelas, a pesar de no contar con una estrategia para atender las emociones y promover la salud mental, los indicios de depresión disminuyeron. Para el grupo de edad de 10 y 11 años disminuyó de 14.5% a 9.1%, mientras que para el grupo de 12 a 15 años de 21.6% a 14%. En este contexto, la organización demandó cuidar las emociones de los docentes y poner en marcha modelos de atención socioemocional flexibles y adaptados al contexto, concretar alianzas con instancias de protección a niños y niñas para canalizar casos graves, entre otras acciones. UJAT Noticias. Se necesita acelerar el crecimiento económico con empleo y financiamiento. Después del impacto económico que provocó la pandemia del COVID-19, se necesita acelerar el crecimiento económico y anclar las expectativas de inflación a través de políticas que den impulso al empleo y financiamiento, indicó el gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens. El exgobernador del Banco de México consideró que al mismo tiempo que se impulsa el crecimiento económico, es necesario anclar las expectativas inflacionarias y hacer que se llegue a un nivel más normal de la inflación. Carstens precisó que tiene que pasarse a un tipo de política más focalizada que resalte la resiliencia de las empresas, quizá no de todas porque sabemos que algunos sectores han sufrido cambios en la demanda, pero hay que recobrar el empleo para que se respalde el consumo. UJAT Noticias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información, por supuesto, aquí en UJAT Noticias. La presencia del coronavirus ha provocado muchos cambios. Dejamos de ir a la escuela, los adultos no pueden salir a trabajar o no tienen trabajo y se preocupan por la falta de dinero. Todos nos tenemos que quedar en casa para evitar el contagio. Y no falta quien se desespere por el encierro. Mientras dure esta situación, podemos actuar con conciencia solidaria, es decir, hacer a un lado el egoísmo para pensar en los demás y cuidarnos todos. Es importante que no visitemos a familiares o amigos, porque podemos llevarles el coronavirus y provocarles un gran daño. Tengamos paciencia, seamos creativos ante los cambios y compartamos lo que tenemos con quienes más lo necesiten. Como ves, tener conciencia solidaria consiste en cuidar de los demás y de nosotros mismos, porque juntos venceremos al coronavirus. Fentanilo, cristal, heroína, cocaína, piedra. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas. La sangre de esas drogas nos mancha a todos. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Mejor métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias y en más información nacional. Autorizaciones de pozos de la Comisión Nacional de Hidrocarburo aumentó 16% en el año 2021.
El año pasado, el número de autorizaciones para perforar pozos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos aumentó 16% respecto de 2020 y Petróleos Mexicanos se colocó como el operador con mayor concentración de recursos, informó el órgano regulador. De acuerdo con el informe anual presentado el día de ayer, entre enero y diciembre se aprobaron 66 autorizaciones, 9 más en comparación con el año anterior. Destacó que 47% de las autorizaciones corresponden a Pemex, mientras 12% a la firma privada Pantera, 8% a Jaguar, 6% a Vista Oil and Gas, 6% a Bloque 13 y el resto se dividió entre los demás operadores. El reporte señala que hubo 39 pozos exploratorios, de los cuales fueron 12 descubridores de aceite, 5 de gas condensado y 3 productores, pero no comerciales. El dato representa 57% de éxito exploratorio. El número de autorizaciones para pozos terrestres fue de 46, mientras 17 fueron en aguas someras y 3 en aguas profundas. El segundo trimestre destacó por ser el periodo en el que se aprobaron más operaciones de este tipo, con 24, mientras en octubre-diciembre solo se autorizaron 10. El año pasado, los operadores informaron sobre 16 pozos con descubrimiento, donde se concentra 8% del volumen asociado. Por operadores, 388 millones de barriles de petróleo equivalente, es decir, 44%. Lo concentra Pemex y el resto se divide entre las firmas privadas. El informe señala que los pozos de aguas profundas son los que están sumando mayor volumen. UJAT Noticias. Plantean un tope a la aportación de cannabis, fijan derechos de no consumidores. El Senado destrabó la discusión para legalizar el uso recreativo de la marihuana, al acordar que para evitar que los narcotraficantes se refugien en las nuevas reglas para operar con impunidad, se fijará que a partir de 28 kilos de cannabis se considerará un delito a castigar con hasta 10 años de cárcel. En el documento se excluye en esta regulación al cáñamo y establece derechos para los no consumidores de marihuana, como el poder presentar una denuncia si el humo de los consumidores altera su derecho a un espacio libre de humo. Además de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis Psicoactivo, los senadores consensuaron reformas a la Ley General de Salud, donde establecen que una persona puede portar hasta 28 gramos de marihuana para consumo personal, y cambios al Código Penal Federal, donde se precisa que no será delito la aportación de marihuana en cantidades que superen los 28 gramos e inferior a multiplicar por 1000 esta cantidad, es decir, 28 kilos. Al superarse esa cantidad, será considerado un delito de tráfico de drogas. Aunque en las versiones previas a este proyecto de dictamen, incluida la minita, que se aprobó el año pasado, se incluyó al cáñamo como parte de este paquete de regulación de cannabis. En esta ocasión el acuerdo es que no se incluya, lo que ayer mismo provocó molestia, como lo expresó la petista Cora Cecilia Pinedo, quien anunció que solicitará que se reincorpore. UJAT Noticias. Proponen tipificar crímenes de odio contra la comunidad LGBTIQ+ en Código Penal de la Ciudad de México. Vamos a la información. Diputados presentaron una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para tipificar los homicidios contra la comunidad LGBTIQ como crímenes de odio en el Código Penal capitalino. De acuerdo con la propuesta de ley, se pretende reformar los artículos 138, fracción 7 y el artículo 206 del Código Penal del Distrito Federal para que se incluya la discriminación por motivos de expresión e identidad de género como un agravante y una de las principales causas en este tipo de delitos. Con dicha modificación se brinda certidumbre y protección a toda la gama identitaria como transvestis, trans, andróginas, muxe y queer. UJAT Noticias. Modifican las tarifas del peaje en carreteras que administra Capufe. A partir de este miércoles 16 de febrero, las tarifas de peaje en las carreteras se incrementaron 7.36% promedio, según dio a conocer Caminos y Puentes Federales. En el caso de la autopista México-Acapulco, Capufe detalló que se acordó un incremento adicional dentro del límite del 10% luego de que se aplazó el aumento de las cuotas en ese tramo. En la autopista Cuernavaca-Acapulco se aplicará una tarifa de
596 pesos para la circulación de autos, lo que significa un aumento de más del 13% con respecto al peaje vigente en 2021. En tanto, las motocicletas deberán pagar 297 pesos. En un comunicado se detalla que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a través del Fondo Nacional de Infraestructura, giró instrucciones a Capufe para realizar el ajuste de precios. Caminos y Puentes Federales explicó que el aumento se debe a los efectos inflacionarios registrados en diciembre de 2020 y de 2021. El incremento en las tarifas entró en vigor a partir del primer minuto de este miércoles 16 de febrero. UJAT Noticias. Vamos a conocer la información más relevante y del momento en ciencia y tecnología con Gaby Pérez. Muchísimas gracias, Marbella. Te comento que desconcertados se quedaron los científicos y los ciudadanos de Nuevo México y Chihuahua al ver cómo desde el cielo caían cientos de pájaros sin saber las razones. Aquí le comentamos el porqué. Cerca de 100 aves migratorias fueron encontradas después de caer en pleno vuelo en Chihuahua, México. Las autoridades locales no han confirmado qué causó la muerte repentina de tordos cabeza amarillo, que migran de Canadá a México para pasar el invierno. Sin embargo, veterinarios afirman que podrían haber inhalado gases tóxicos o haber sido electrocutados. Por otro lado, en Nuevo México también se registró este suceso. Los expertos mencionaron que su comportamiento antes de morir llamó la atención, ya que muchas de ellas estaban ya en el suelo buscando comida y persiguiendo insectos sin reaccionar al paso de los autos o a la interacción de las personas. Cambiamos de tema y es que el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 siguen avanzando y en un estudio preclínico reciente descubrieron que pueden combatir todas las variantes. Chéquelo usted. La Universidad Nacional Autónoma de México lanzó un curso gratuito para que interesados puedan aprender a usar la hoja de cálculo de Excel, habilidad que es solicitada por múltiples empresas para laborar. Dicho curso fue diseñado por Jonathan Martínez Razo, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Consta de 7 unidades que van desde los conceptos básicos hasta la ejecución de fórmulas dentro de un documento. De acuerdo a medios, el curso cuenta con diversos recursos como videos e imágenes que apoyan la descripción de aspectos importantes para entender los conceptos tratados. El tiempo estimado de duración del curso es de 30 horas, pero esto dependerá del tiempo que inviertas en la resolución de cada uno de los módulos. Hoy en día hay muchos cursos gratuitos y útiles para nuestro beneficio. Uno de ellos es el que la UNAM está lanzando totalmente gratuito, así que preste atención. El Instituto Superior de Sanidad italiano publicó este 13 de febrero un estudio preclínico sobre una vacuna contra el COVID-19 basada en una proteína que, a diferencia de la espiga, es común a todas las variantes y genera una respuesta eficaz. Los resultados del estudio fueron divulgados en la revista Viruses. El experimento demuestra una vía innovadora que genera una respuesta inmunitaria eficaz y duradera en los ratones infectados con el SARS-CoV-2. El método se basa en una nueva estrategia que emplea la proteína N del virus, que al contrario de la conocida spike o espiga que forma la corona, no muestra prácticamente ninguna mutación en las variantes surgidas hasta la fecha. El nuevo mecanismo parte de la ingenierización de las nanopartículas generadas naturalmente por las células musculares y, según el Instituto Superior de Sanidad italiano, podría superar los límites de las actuales vacunas en términos de caducidad de anticuerpos y pérdida de eficacia. Los investigadores seguirán con análisis adicionales para ver la seguridad de una vacuna o su tolerancia, elementos esenciales para poner la base a futuros estudios clínicos en seres humanos y confirmar la eficacia de este descubrimiento. Es todo por hoy en Ciencia y Tecnología. Marbella, regreso contigo. Alerta la NASA que el mar subirá de nivel hasta el 2050 como en los últimos años.
La NASA y otras agencias de Estados Unidos pronosticaron que el aumento de la altura del océano en los próximos 30 años podría ser igual al aumento total observado en los últimos 100 años. Además, las inundaciones costeras aumentarían significativamente en los próximos 30 años debido al aumento del nivel del mar, según un nuevo informe de un grupo de trabajo interinstitucional sobre el aumento del nivel del mar que incluye a la NASA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y otras agencias federales. El informe del 15 de febrero concluye que el nivel del mar a lo largo de las costas de los Estados Unidos aumentará entre 10 y 12 pulgadas, 25 a 30 centímetros en promedio por encima de los niveles actuales para el 2050. El grupo de trabajo desarrolló sus proyecciones de aumento del nivel del mar a corto plazo basándose en una mejor comprensión de cómo afectarán los procesos que contribuyen al aumento del nivel del mar, como el derretimiento de los glaciares, las capas de hielo, así como las interacciones complejas entre el océano, la tierra y el hielo a la altura del océano. UJAT Noticias. John Biden abre registros de la Casa Blanca a panel que investiga asalto al Capitolio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó las afirmaciones de privilegio ejecutivo del expresidente Donald Trump y ordenó que los registros de visitantes de la Casa Blanca se entreguen al panel que investigue el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, informó este miércoles The New York Times. Citando una carta a los archivos nacionales, el diario dijo que Biden otorgó a los investigadores del Congreso accesos a los datos a la luz de la urgencia de su trabajo investigando el violento asedio de los partidarios de Trump en la sede del Congreso de Washington el año pasado y ordenó a la agencia que se entreguen los registros dentro de los próximos 15 días. De acuerdo con la agencia Reuters, los representantes de la Administración Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios, tampoco los representantes de Trump. En más de la información internacional, Rusia continúa desplegando tropas a pesar de su anuncio de desescalada. Aquí los detalles. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que Rusia continúa reforzando su presencia militar en las fronteras con Ucrania, pese a su reciente anuncio de desescalada. Además, informó que no han recibido respuesta por parte de Rusia sobre el documento escrito o a las propuestas que se le han enviado para discutir los asuntos y encontrar una vía política de resolución. El jefe de bloqueo de defensa manifestó que se mantiene la vía diplomática sin perder de vista los preparativos en caso de un conflicto militar. Seguiremos transmitiendo un mensaje muy claro a Rusia de que estamos dispuestos a sentarnos a discutir con ellos. UJAT Noticias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos a UJAT Noticias. ¿Qué se debe hacer si tenemos los síntomas del coronavirus, como son tos seca, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza y malestar general? Lo primero es no entrar en pánico. Si la persona tiene más de 65 años, padece enfermedades como diabetes, presión alta, obesidad, enfermedades de los pulmones o del corazón, o tienen sus defensas muy bajas, entonces sí, debe buscar atención médica. Se le considerará como una urgencia si tiene dificultades para respirar. En ese caso, es necesaria la ayuda médica. Una persona que no tenga esas características puede quedarse en casa, siguiendo los cuidados necesarios para no contagiar a su familia, como mantener la sana distancia, no dormir juntos, ni compartir trastes. Si tienes dudas, diles a tus padres que llamen al teléfono 800-0044-800. Personas capacitadas los ayudarán a distinguir su situación de salud. Les dirán cómo proteger a la persona enferma y qué es lo mejor para tu familia y la comunidad. En la UJAT regresamos a clases presenciales y te recomendamos utilizar el estornudo de etiqueta, evitar escupir en el suelo, desecha el cubreboca en los contenedores asignados, aplica el gel antibacterial frecuentemente y no olvides, te cuidas tú y nos cuidamos todos. Porque nuestra universidad es un espacio seguro. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe.
Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias. A continuación vamos a conocer la información de la cultura. Hola, muy buenas noches, le agradezco que nos acompañe. Vamos con las noticias acerca de la cultura y con nuestra efeméride que nos recuerda al gran poeta de América. El 16 de febrero de 1977 fallece el escritor, museógrafo y político tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, considerado el poeta de más amplio registro y mayor intensidad de la primera mitad del siglo XX. Pellicer se interesó en la exuberancia del paisaje natural y los elementos que lo integran como el aire, el agua, la tierra y el fuego. De ahí que la crítica considere su poesía como un canto que celebra el mundo. Destacan sus libros Colores en el mar, Hora de junio, Recinto y otras imágenes, Subordinaciones y Cuerdas, Percusión y Alientos, publicado por la UJAT en 1976. En 1954 recibió el Premio Nacional de Literatura. Como promotor cultural, se interesó en la historia, el arte y la arqueología, lo que lo convirtió en uno de los museógrafos mexicanos más importantes del siglo XX, labor que concretó en la organización del Parque Museo La Venta, Museo Frida Kahlo, Museo Diego Rivera y el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, entre otros. Gabriela Mistral lo denominó como hoy se le conoce, el poeta de América. En información institucional, la División Académica de Ingeniería y Arquitectura te invita a participar en el círculo de lectura denominado El Mundo Real sin Lecturas, mismo que será impartido por la alumna Adriana Gómez, estudiante de la licenciatura en Comunicación de la División Académica de Educación y Artes. Diversos temas serán analizados y a la vez se darán lecturas a mitos, leyendas, cuentos e historias en chol. La cita es a partir de mañana y todos los jueves a partir de las 12 horas a través de la plataforma Microsoft Teams con el link de registro que te mostramos a cuadro. Y recordarle a nuestra audiencia que el chol es una lengua indígena maya que se habla al sur de México, por eso la importancia de reconocerla, estudiarla y practicarla. En el mismo sentido de la nota anterior, la librería universitaria de esta institución educativa hace una cordial invitación para todos los jóvenes interesados en participar en el taller que se brindará completamente gratuito, mismo que es una sala de lectura para jóvenes, teniendo como mediador a Luis Miguel Soberano Obando, quien es promotor de lectura. Ese taller iniciará el 25 de febrero del presente año con sede en la librería universitaria. Las citas serán los días viernes de cada semana en horario de 17 a 18 horas en modalidad presencial, pero con un cupo limitado. Informes e inscripciones en librería@ujat.mx y al teléfono 99 33 58 15 00 con extensión 6082. La cita es en Avenida 27 de Febrero, número 626, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. El Museo Nacional de la Estampa te invita al conversatorio virtual del arado al grabado, reconstrucción de un tema en la gráfica contemporánea donde participarán los artistas plásticos Ana María Castelán, Mónica Oliveira y Jorge Núñez. No te lo pierdas el jueves 17 de febrero en punto de las 19 horas a través de la página de Facebook Museo Nacional de la Estampa. Ponga mucha atención porque el programa federal Alas y Raíces tiene la siguiente invitación. El programa federal Alas y Raíces invita a narradoras, narradores, talleristas, personas promotoras y creadoras de distintas disciplinas a participar en la programación cultural Alas y Raíces 2022 con bebés, niñas, niños y adolescentes desde un enfoque comunitario. Podrán participar personas mayores de 18 años que tengan experiencia comprobable de al menos 2 años en el trabajo cultural con bebés, niñas, niños y adolescentes. Puedes consultar la convocatoria completa en la página de Facebook Alas y Raíces MX, UJAT Cultura. Vamos ahora con nuestro segmento y de nuestro patrimonio universitario. Hoy le presentamos la obra Catálogo de Nombres Vulgares y Científicos de Plantas de Tabasco, autoría de Miguel Alberto Magaña Alejandro.
Catálogo de nombres vulgares y científicos de plantas de Tabasco. Es una obra literaria que nos permite tener un acercamiento cuantitativo y descriptivo sobre las plantas que conforman el ecosistema tabasqueño y su distribución. Para el autor, el maestro Miguel Alberto Magaña Alejandro, biólogo egresado de la UJAT, profesor de la División Académica de Ciencias Biológicas y miembro de la Sociedad Botánica de México y de la Red Latinoamericana Interdisciplinaria de Plantas Medicinales. El propósito de esta obra es servir de apoyo a trabajos de índole biológica o afines, sirviendo también para la identificación de las especies vegetales de la región. Esta obra es una contribución más hacia el inventario florístico y del lenguaje cultural de un lugar, siendo la única forma de reconocer sus recursos naturales. UJAT Cultura. Catálogo de nombres vulgares y científicos de plantas de Tabasco de Miguel Alberto Magaña Alejandro es parte del Fondo Editorial Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural institucional. Hasta aquí llegamos con nuestra sección, con la invitación a que visite nuestras cuentas oficiales en redes sociales, donde podrá encontrarnos como Cultura UJAT. No olvide que la cultura enriquece el espíritu y fortalece el engrandecimiento de nuestro legado universitario. Yo soy Miguel Ángel Pérez y regreso los micrófonos al otro lado del estudio. Vamos a los deportes con Miguel Ángel Santiago. Muchas gracias, Marbella. El patinador artístico sobre hielo Donovan Carrillo arribó esta mañana a nuestro país tras su histórica actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno. Aquí la información. Este miércoles 16 de febrero, Donovan Carrillo llegó a la Ciudad de México tras su histórica participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Es un punto de inicio nuevo en mi carrera por las oportunidades que se me abren. Estoy seguro que con esta preparación y los 4 años que tenemos para Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán, se pueden lograr cosas aún más grandes. Esto es la prueba que cuando uno se esfuerza, se empeña y se mete de lleno a sus metas, se pueden alcanzar, dijo el patinador artístico a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Carrillo reveló que estar tan cerca de los mejores patinadores del mundo fue benéfico para él porque descubrió sus secretos como en el calentamiento y la alimentación que cumplen, aspecto que junto a su entrenador Gregorio Núñez ayudará a completar y mejorar su rendimiento y poder así ser mejores. En más noticias, ha quedado conformada la selección sub-15 que representará a Tabasco en el Campeonato Nacional de Béisbol a realizarse en Hermosillo, Sonora. Vea los detalles. El día de hoy, la Asociación Tabasqueña de Béisbol dio a conocer la lista de los beisbolistas elegidos que conformarán la selección U15 que representará a Tabasco en el Campeonato Nacional de Béisbol a realizarse en la ciudad de Hermosillo, Sonora, del 19 al 25 de febrero del presente año. Dentro de la lista se encuentran los siguientes nombres: Rubicel Hernández Vidal, Jacob Reina Pérez, José Aarón Sosa Lozano, Hazaí Valdés Contreras, Agustín Hernández Torres, Manuel Eduardo Asensio Pimentel, Bernabén Oropesa Pereira, Joel Emir Cano Uscanga, Ernesto Mollinedo Suárez, Justin Obed Valenzuela Peregrino, Ángel Daniel Olmos Islas, Emiliano Vázquez León, José Ramiro Campos de la O, José Enrique Malpica Ramírez, Derek Daniel Hernández Hernández, Roger Romero Camacho y Sergio Morales Naranjo. Hoy realizaron su primer partido de preparación con miras a este importante torneo nacional, trabajando aspectos tanto en bateo como fildeo, probando a diferentes pitchers y posiciones dentro del diamante. Según la Asociación Tabasqueña de Béisbol, el resultado fue 2-1 a favor de la selección, contra un equipo que se prepara también para la próxima temporada de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Villahermosa. En más información, Pejelagartos de Tabasco invita a su encuentro contra Mayas Fútbol Club a realizarse este próximo sábado 19 de febrero a las 11 de la mañana en el Centro Deportivo UJAT. Así con la información de los deportes, Marbella, regreso contigo. En información internacional, suman 18 muertos por fuertes lluvias en Río de Janeiro, en Brasil.
El número de muertos por las lluvias extremas en Río de Janeiro, Brasil, incrementó a 18. Son fallecimientos derivados de los deslizamientos e inundaciones que se han registrado recientemente. De forma inicial, el ministro de Desarrollo Regional, Rogério Marinho, reportó 6 decesos, pero la cifra ha ido en aumento conforme pasan las horas. Equipos especializados en búsqueda y salvamento fueron enviados para reforzar los socorros con apoyo de vehículos todoterreno y botes, así lo precisaron las autoridades. En un lapso de 6 horas, algunos puntos de esa ciudad turística recibieron hasta 260 milímetros de lluvia, un volumen superior al esperado para todo el mes de febrero, de acuerdo con la agencia meteorológica Metsul. UJAT Noticias. Se dispara 181% el desplazamiento en Colombia. El desplazamiento interno a causa de la violencia en Colombia se disparó 181% el año pasado con respecto a 2020, con casi 74,000 víctimas, así lo informó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, al tiempo que agregó que estas personas fueron forzadas a huir de sus lugares de origen por la presión de organizaciones ilegales. De los desplazados, el 64% huyeron luego de recibir amenazas. Colombia afronta la arremetida de grupos guerrilleros que se apartaron del acuerdo de paz, así como de ejércitos del narco y de origen paramilitar. Estos grupos se disputan en varios puntos del país las rentas de exportación de drogas y la minería ilegal. A lo largo de 6 décadas de conflicto interno en Colombia, poco más de 8 millones de personas han sido desplazadas, lo que representa el 16% de la población del país, según el registro estatal de víctimas. UJAT Noticias. Miles de afganos exigen a Washington descongelar fondos. Miles de personas protestaron ayer aquí en varias ciudades de Afganistán contra la decisión de Estados Unidos de incautar $3.500 millones de reservas del Banco Central Afgano para compensar a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre. Muerte a Estados Unidos fue una de las consignas más gritadas por los manifestantes. Los talibanes, que cumplieron ayer 6 meses en el poder, amenazaron con reconsiderar su política hacia Estados Unidos si el país no libera los fondos afganos. UJAT Noticias. Con esta información nos despedimos por el día de hoy. Soy Marbella Suárez y le invito a que se quede en la programación de radio y TV UJAT. TV UJAT, trascender en el conocimiento. La presencia del coronavirus ha provocado muchos cambios. Dejamos de ir a la escuela, los adultos no pueden salir a trabajar o no tienen trabajo y se preocupan por la falta de dinero. Todos nos tenemos que quedar en casa para evitar el contagio. Y no falta quien se desespere por el encierro. Mientras dure esta situación, podemos actuar con conciencia solidaria, es decir, hacer a un lado el egoísmo para pensar en los demás y cuidarnos todos. Es importante que no visitemos a familiares o amigos, porque podemos llevarles el coronavirus y provocarles un gran daño. Tengamos paciencia, seamos creativos ante los cambios y compartamos lo que tenemos con quienes más lo necesiten. Como ves, tener conciencia solidaria consiste en cuidar de los demás y de nosotros mismos, porque juntos venceremos al coronavirus. Este lunes en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, En Contacto Contigo. Iniciamos la segunda temporada con nuestros invitados, la doctora Felipa Sánchez Pérez, directora de la división, y los profesores e investigadores Raimundo Vázquez Soberano y Guillermo Ramírez Armas. Promocionarán las licenciaturas de la DAXI. En Contacto Contigo, en vivo, lunes 17 horas, a través de TV UJAT y Facebook Live UJAT. Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. TV UJAT presenta
Carlos Pellicer. Poesía, educación y cultura. Una voz siempre presente. 45º aniversario luctuoso. Nuestros invitados Elizabeth Mesa García y Héctor de Paz nos platicarán de los aspectos más relevantes de la vida y la obra del poeta de América. Con la participación especial de Dionisio Morales, Gerardo Bravata Pintado, Luisa Copa, Eden García y Elvira Saraí Bautista González. Carlos Pellicer Cámara, a 45 años de su partida. Con la moderación de Miguel Ángel Ruiz McDonnell. En vivo, miércoles 16 de febrero, 20 horas. A través de TV UJAT y Facebook Live UJAT. Legado UJAT. Estudia en la duda, acción en la fe. Clasificación A. Apto para todo público. Fue Gabriela Mistral quien denominó a Carlos Pellicer